Hay una pregunta que me parece interesante y voy a abordarla y es, ¿qué opinas de que Internet deje de ser anónimo y se le asocie a cada persona con un código único e identificable? No, mira, yo estoy en contra del anonimato en Internet gratuito. Te voy a explicar por qué. La capucha es una forma de ejercer la cobardía. Mucha gente dice cosas detrás de la capucha que no se atrevería a decir a la cara. Entonces, esto lo puedes ver y yo lo he comentado en otras ocasiones, en alguna otra ocasión hablando del anonimato en Internet. Es como el carnaval. Cuando tú llevas una máscara, dices cosas que no te atreves a decir sin la máscara. Es como el muñeco de ventríloco. Los muñecos de ventríloco suelen ser absolutamente desagradables y cínicos y directos y dicen barbaridades tremendas que no le perdonaríamos al ventríloco, pero que se le perdona al muñeco de ventríloco. El payaso disfrazado de payaso, muchas veces, sobre todo los que interactúan mucho con la gente y algunos de ellos de manera bastante agresiva, no se lo pasaríamos a alguien que no tuviera la máscara de payaso. La máscara funciona de maneras muy curiosas. Precisamente en estos momentos, pues si a alguien le interesa, en el Centro de Cultura de Barcelona, en el Centro de Arte y Cultura de Barcelona, hay una exposición que se llama La Máscara Nunca Miente, y allí, en alguna sala, me tienen de pieza de museo, tienen unos vídeos que me pidieron que grabara sobre la máscara, hablando de la máscara de la lucha libre mexicana, hablando de la máscara de Marcos, hablando de la máscara de Superbarrio, de quien fui su biógrafo, hablando de distintas máscaras y de qué función creo que tienen. Y es el caso de las máscaras en Internet. Si tú no te vas a meter con nadie y quieres ser anónimo, pues mira, qué bien. Si tú te estás jugando la vida, que les pasa a muchos, necesitas el anonimato. El anonimato es la garantía de que puedas decir cosas que de otro modo no te atreverías a decir. Y que sean relevantes para tu sociedad, para tu país, para tu gente, para denunciar a un gobierno. Por ejemplo, toda la información que a mí me llega de Nicaragua son piezas, obviamente, periodísticas, hechas por periodistas que se le están jugando, pero el que me las manda es anónimo. Pero él no me está pidiendo que yo le crea nada siendo anónimo, él simplemente me pasa material de prensa. Entiendo que sea anónimo si está en Nicaragua porque Ortega está desatado machacando gente. Entonces, el anonimato tiene esa función. Primero que nada, proteger a gente que puede estar corriendo peligro. Y segundo, pues, ser un espacio donde puedas decir cosas que de otra manera no dirías. Por ejemplo, respecto de una empresa, respecto del gobierno, respecto de tu familia incluso. Cuando la usas para atacar y se convierte en un elemento de cobardía es cuando yo estoy en contra de ella. Es cuando yo digo que no soporto a los anónimos de Internet. A los que no soporto es a los que vienen y te echan, por ejemplo, los que están troleando aquí. No ponen su nombre, pero te echan o propaganda rusa o te atacan por las actividades políticas que haces o directamente te insultan o hacen alguna insidia de esas de mira, si logramos que lo comente ya está promoviendo mis ideas. Y son anónimos todos. Mira, de toda la gente que defiende a López Obrador, yo le contesté solo a uno porque es del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Entonces, como yo no le pareció que yo dijera que no me parece que México haya hecho un grupo de amistad con Rusia, encabezado por los diputados de Morena, del Partido de la Revolución Democrática, y del PRI y del Partido del Trabajo. 3 de ellos que se supone que están más o menos a la izquierda y otro que ha estado donde le conviene. Y lo dije y me dijo, es una tontería. Y tú le explícame por qué. Explícame por qué, porque esto es lo que ha hecho Putin y este es el grupo que tu partido está haciendo de grupo de amistad con Rusia. Todavía no me ha contestado, pero creo que el anonimato tiene pues una función que cumplir, la discreción en la red, el guardar tus secretos personales, por ejemplo, tu intimidad, es un elemento valiosísimo. Si quitas eso, pierde muchísimo de su importancia social, económica y política la red.
Entonces yo prefiero combatir el anonimato uno por uno. Si tú estás de acuerdo con el anonimato y quieres hablar con gente anónima, lo haces encantado de la vida. Si yo, un anónimo, me cae gordo, lo bloqueo o le exijo que dé la cara y nombre. Lo hago muy seguido. ¿Saben cuántos han dado la cara y nombre después de que se los pedí? Ni uno. Entonces, en ese sentido, no estoy de acuerdo en que Internet deje de tener la posibilidad de ser anónimo. Y hoy es mucho menor la posibilidad de ser anónimo, lo digo en serio, es mucho menor la posibilidad de ser anónimo que cuando la red comenzó, cuando yo empecé en Internet en los 90 y tantos. Yo soy de los fósiles de Internet. Yo soy, como decía uno de mis compañeros en los primeros BBS en los que estuvimos, nosotros estábamos en los senderos polvosos de lo que algún día iba a ser la supercarretera de la información, que así se llamó durante un tiempo Internet. Ya ni siquiera se llama así.